Comenzar con uno de los casos, como siempre. Yo les envié 3 casos, mejor dicho, síntesis de 3 casos, a diferencia de otras veces que no hemos visto tanto, porque fueron 3 consultas que recibí en el mes de enero y me parecía muy interesante poder comparar los 3. Así que si alguno de ustedes quiere ir leyéndolo. Y Bene, dice, ¿no? Sí, de 25 años, realiza su consulta el día 13 de enero del 2011 a las 10 horas. Es una mujer de constitución cuasi atlética, cuya altura supera la media de las mujeres de su edad, vestida a la moda, cuidada en su aspecto general, estudia diseño gráfico y trabaja de secretaria en un estudio de abogacía. Mantiene su relación de pareja con un joven con quien ha construido una muy buena relación. Vive en Buenos Aires, pero es oriunda de Santa Rosa de la Pampa, donde se encuentra desde hace alrededor de una semana. En casa de su madre y de la actual pareja de él. Y Bene manifiesta: comencé a tener ataques de pánico en abril y consulté a la doctora M, con quien inicié una terapia cognitiva. Seguí teniendo ataques cada un mes o cada 2 semanas. Son ataques de pánico a la noche y me tomaba medio ribotril que me dieron la primera vez que me ocurrió y fui al hospital Basta Rica. En noviembre decidí empezar con un psiquiatra porque me seguían los ataques de pánico con mucho malestar. Dejé de tomar alcohol. La psiquiatra me dijo que me iba a medicar. Yo me animaba a viajar solo Yo no me animaba a viajar solo a larga distancia. Y ahora me agarró otro ataque el sábado pasado a las 4 de la mañana. Pregunto en qué momento de su ciclo menstrual se encontraba en ese día. Hoy me vino la menstruación, recién a las 9 de la mañana. Pregunto acerca del resultado de la consulta con el psiquiatra. En noviembre me dio paroxetina y no la tomé, más que una sola vez. ¿Cuándo te indicó? Medio comprimido en el desayuno. Tomé el 2 de diciembre y me dolió la panza un montón. Ahora lo volví a tomar desde el 29 de diciembre y la doctora me dijo que tuviera cuidado si me aceleraba y que le avisara enseguida. Y yo tengo miedo que me acelere, por eso lo quiero consultar. Le pregunto si además de estos medicamentos ha tomado algún otro durante el año pasado. Estoy tomando anticonceptivos, Jasmine, desde hace 7 años. También tomo Actron cuando me duele la cabeza y de antes tomo ibuprofeno. En diciembre tuve un resfrío y tomé Cura Plus, un antihistamínico. Pregunto si toma café. Una cucharada de vodka instantáneo a la mañana y capaz que otra cucharada a la tarde. Ella me preguntó si puede hacer 4. Bueno, hacer a su madre, hacer pasar, sí. A su madre, quien acompañó hasta la consulta. Así es. La madre nos explica por qué su hija sufre un ataque de pánico, ya que en general su hija ha sido muy sana, incluso ha realizado siempre deportes hasta que se fue a Buenos Aires hace alrededor de 7 años. Pregunto a Inve si actualmente realiza alguna actividad física. No hago nada, la madre acuerda. Y antes, todos los días hacía alguna actividad. Inve completa, hacía jockey y natación, nadaba todos los días. Hockey. Bueno, hockey. Vuelvo a preguntar acerca de su estado del año pasado a partir de abril. En agosto sentí un desequilibrio hormonal, había dejado los anticonceptivos y los volví a tomar. Estuve 1 mes y medio sin ataques de pánico y el día que me agarró de nuevo había tenido mucho estrés. No puede precisar qué había ocurrido. Le sugiero que si su psiquiatra le ha indicado la paroxetina, aunque yo generalmente no prescribo este fármaco, sino otros del mismo grupo, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, que lo vuelva a tomar y que se comunique diariamente con el fin de determinar si se manifiesta algún tipo de inconveniente. Le indico que gradualmente reinicie su actividad física, caminando lo posible diariamente. Durante la consulta había manifestado que antes de viajar a Santa Rosa salió a caminar con su cuñada y me sentí re feliz.
El día 21 del 1 del 11, India acude a un nuevo encuentro a las 12 horas, manifiesta, me siento excitada, me despierto a la mitad de la noche y me quedo despierta 2 horas. Me quedo dormida después de comer en el sillón, pero después me despierto a las 4 y veo TV. Anoche me dormí a las 4:30, me desperté a las 6:30 y dormí hasta las 8. Le pregunto si siempre ha sido así para dormir. Dice, soy re pachorra, le pregunto si el año pasado también era así. Soy pachorra, el año pasado además salía todos los días. Le pregunto si en estas salidas tomaba bebidas alcohólicas. Sí, me tomaba 3 vasos de Fernet con coca y algún espíritu. Le pregunto, ¿desde qué edad toma bebidas alcohólicas? Desde los 15 años. Retornando a su motivo de consulta, le pregunto desde cuándo se comenzó a sentir excitada. Desde el lunes, ya que estaba así acelerada, miré y de golpe me encuentro haciendo así con las piernas. Le pregunto si además de haber tomado la paroxetina tomaba el Rivotril que había comentado. No, el Rivotril lo dejé el 29 de diciembre. Bueno, está ahí. Vamos al otro. ¿Cuál es el otro? Yo les digo. ¿Lauso o...? Sí. La señora Lauso, de 49 años, es ama de casa, madre de 3 hijos. Es una mujer de baja estatura, delgada, vestida de manera simple y sin cosméticos. Su madre, quien solicitó la consulta y la acompañó hasta el consultorio, la espera con su nieto en brazos en la antesala. Santa Rosa, 18 del 1 del 2011, 9 grados. En el 93, primero murió mi papá en febrero, tenía cáncer de los huesos, lo cuidamos con mi hermano, y el 18 de diciembre, que le daba la mamadera a mi hijo, sentía que me ahogaba y que no me entra el aire. Era el 28 de diciembre, todos decían que era una broma que yo hacía. Me llevaron al sanatorio, me revisaron y me dijeron no tenés nada clínico. Sentí una opresión, como que no me entra el aire. Voy a ver a Nego, la pediatra de sus hijos, y no bajé porque lloraba. Anduve bastante bien, me dio anafranil medio comprimido de Vitax, no quería vivir, tenía miedo a la muerte, pero si lo sacaba o bajaba me ponía mal. El anafranil me lo dio el doctor H, que después murió. Ahora voy del doctor L, tengo altibajos. El doctor M me dijo que estos medicamentos son viejos y les vamos a cambiar por uno nuevo, me dio Insertec y algo más, Rivotril 5. Con M, el año pasado, en septiembre del 2009, empecé a tener frío, vómitos, y me sacaba el Insertec de 50 y me daba 25. Se dio cuenta que necesitaba más. Esperamos como un mes y no funcionó. Y volvimos a empezar otra vez, y seguí con eso, y reboté. Tardó mucho en hacerme efecto y que andara bien. Me sentía mal. El cuerpo temblaba mucho, nerviosa. Después quedé embarazada y en marzo del 2010 estaba bien. Y el 6º mes me levantaba y sentí que me iba a descomponer. Me parecía que era la presión. Cuando lo fui a tener, me preguntaron qué anestesia quería, si peridular o total. Me hicieron peridular. Cerré los ojos, me empecé a poner nerviosa. Lloré durante todo el embarazo. Me pusieron oxígeno. Me terminé de dormir, me durmieron. Ese ratito temblé. Para mí había muerto. Sentía gritos, me desperté y todo estaba bien, y tuve descompostura. Veía estrellitas durante el embarazo y no tenía nada, y a las 5 horas pasó lo mismo. Me dieron Releverán y todo estaba bien. Parecía que iba a andar bien, pero me sentía sola con el nene. ¿Cuándo fue esto? En diciembre, para el 29 de diciembre, volví del doctor M y ando mal. Mi relación con mi marido no es buena. Es una persona muy egoísta, le gusta jugar a la paleta, hacer sus cosas, y se pone mal si yo estoy mal. En vez de llegar bien a casa, llega nervioso, me pone mal, me pongo mal y lloro, y los chicos se ponen mal. Ahora el doctor M me dio este remedio, paroxetina, 12,5. Hace 8, 9 días que lo tomo. ¿Qué ha sentido? Estoy mejor, me siento mejor, pero estoy mal y no salgo. Paso meses encerrado. En casa recibo gente, pero no salgo. Estoy en eso, si seguir o no con la relación.
Cuando peleamos no tengo fuerza ni para hablar ni para discutir. ¿Qué diagnóstico le realizaron los doctores que la atendieron? El doctor L me dijo que era un problema de la conducta, que iba a tener que tomar algo de por vida. Y el doctor M, un rejunte de depresión, ansiedad, pánico, ¿cómo lo llamaría usted? Una depresión, a veces estoy muy angustiada, no sé si el pánico me agarra cuando me sacan los remedios, pues más fuerte. Yo me acostaba y lloraba, sentía calor, y que me iba a descomponer y que me voy a morir. Ahora es al revés. Como que no me quiero morir. Antes sí. Y me quería dormir algunos meses. Y lo relacionaba con lo de mi papá cuando se iba a morir. ¿Sí? Vamos al otro. Caso. Fabio es un joven de 28 años, de estatura media, delgado, tipo electrosómico asténico, soltero de profesión contador, trabaja en una empresa de la ciudad de Buenos Aires en la zona de Puerto Madero. La Cuesta del Sur, 23 de enero del 2011, 10 horas. Estoy yendo a un psiquiatra en Buenos Aires. Empecé de vuelta con síntomas de ansiedad. Tengo una contractura generalizada, dolor de cabeza y se me endurecen los hombros, el cuello. Más que todo es ansiedad. Y como la primera vez se me fueron los síntomas con solo, volví al psiquiatra y le dije que tenía un bajón anímico, síntomas de ansiedad y nerviosismo constante. Entonces me dijo, vamos a probar por Rivotril, 1 miligramo 3 meses. Al mismo tiempo, comencé a hacer pileta, corté con un café que me gustó mucho, por mi propia cuenta y el mate. Bajé el cigarrillo muchísimo y fui bajando el Rivotril de 1 a 0,25 miligramos. Y como a la noche vengo de nadar, llego cansado y duermo. Tomo medio a la mañana y medio a mediodía. Mi mamá me contó de todo esto. La madre comenzó a atenderse conmigo en octubre del 2010. De sus síntomas de ansiedad. Me contó de sus síntomas de ansiedad. No tengo más intención de tomar Rivotril. El psiquiatra me explicó que genera dependencia física y psicológica siempre. Y yo ando con el Rivotril por si las dudas. Y por ahí tomo, porque soy bastante testarudo. Cuando ando medio mal, tomo la mitad. El extra es el del mediodía. Ahora tengo dos preocupaciones. Estoy por hacer un viaje al exterior, 3 meses y a partir del 20 de abril, y no quisiera depender de una caja Rivotril, y la segunda preocupación es el trabajo. Si estuviera trabajando, Si no estuviera trabajando, lo tomaría de otra manera. En la oficina tengo bastante estrés, no me puedo dar el lujo de que me agarre esa ansiedad de golpe. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Soy contador en una empresa de seguros y tengo 3 jefes por encima de mí. Los 2 más altos son adictos al trabajo, trabajan hasta las 2 de la mañana, son los primeros en llegar y le exigen a mi jefe directo. Así todo me siento incómodo, tengo buenos compañeros. Cómodo, sí. Tengo buenos compañeros y me gusta lo que hago. Todavía no he hecho 1 año que estoy. Tenemos muchísimo trabajo, somos pocas personas. ¿Cómo es el espacio de trabajo? Estamos en Puerto Madero, al costado del río. Al mediodía almorzamos rápido y nos vamos un rato a caminar 40 minutos. ¿Alguna vez te sentiste mal en el trabajo? 2 días. Y me tuve que retirar. Y el resto de las veces se me pasa y a veces me agarró a la tarde. ¿Cuántas horas trabajas? De 9 a 6. ¿A qué hora fumas tu primer cigarrillo? A la 1:30 de levantarme y el que sigue 1 hora y el que sigue 1 hora antes de almorzar. Y otro después de almorzar y después el próximo a las 5 de la tarde y cuando llego a casa a las 19:30. ¿Cuántos cigarrillos fumas por día? 8 fumo durante la semana y los fines de semana hasta 3. Tanto el sábado como el domingo. Sí, salgo. Si salgo el sábado fumo menos. ¿Tomás bebidas alcohólicas? Antes salía los viernes también. Si salgo a cenar, tomo vino tinto, cerveza, gin tonic y algún otro que otro fernet. Cuando tomas vino, por ejemplo, 2 copas de vino tinto y de cerveza, un poco más que 1 litro, y de fernet, durante la cena no tomo. Después tomo 3 vasos de fernet con coca.
Antes tomaba los viernes, sábados y a veces otros días de la semana, y los fui reduciendo porque me sentía nervioso. En los últimos 6 meses estoy haciendo un cambio de vida. Bueno, hagamos algunos comentarios referidos a estos casos y después vamos a introducirnos en el desarrollo conceptual y después podemos volver sobre los casos más adelante, después que hagamos todo el desarrollo. Pero veamos primero qué opinan ustedes, qué se les ocurre en relación con estos casos. Bueno, si nadie comenta, vamos a empezar por comentar algo. Se me ocurre que son los casos más habituales que tenemos en la consulta, por empezar, ¿no? Es prácticamente, uno diría, un denominador común de mucha gente que nos viene a consultar. En cuanto a la sintomatología, donde hay, como decía por ahí en algún momento, una mezcla o algo, se usó otra palabra me parece, pero una mezcolanza, vamos a decir, cuando vos empieza el relato sintomático, aparecen signos de ansiedad, aparecen signos de depresión, aparecen signos propios del estrés, aparece en el relato el consumo de distintas sustancias y aparecen situaciones o de estrés laboral en un caso, o de disconfort o de mala relación de pareja en otro de los casos, y en un tercero la situación de histórica de pérdida y demás, ¿no es cierto? Es decir, esto es como, digamos, el común denominador. Si yo tengo que decir el común denominador de mi consulta, también vienen medicados así, muchas veces peor. Y aparte, dos cosas, tanto en los profesionales como en los pacientes, a veces fundamentalmente en los pacientes, tienen el gran apuro por dejar lo que no deberían dejar, que es el antidepresivo, y no les preocupa la continuidad del ansiolítico. Este es otro común denominador porque tiene que ver con una ideología establecida con la que hay que luchar muchísimo. O sea, creo que estamos en presencia de eso, sería una especie de síntesis. Es más suave eso. Bueno, por eso, la idea es que es algo menor. El tranquilizante es una boludez, el otro es una droga, el otro es un remedio. Estamos de acuerdo, es lo que uno ve. Y generalmente a eso se le suele añadir problemas familiares, disfunciones familiares, que no se llevan bien, o de que el otro viene a descargar su estado anímico, su estrés en la casa, y eso repercute en otro, más o menos como uno de los casos lo relata. Es decir, está esta mezcla sobre, digamos, con este componente de un ambiente anímico tenso. Sí, a mí lo que me llamó la atención, digamos, en relación a la cantidad de casos que nosotros vemos, por ejemplo, en el hospital, en los dos casos, la conciencia del tóxico, de la búsqueda del tóxico, del alcohol y del cigarrillo, como reconociéndolo como algo que no es bueno. En el último caso. En el último caso. Pero, por ejemplo, a mí lo que me impresiona es que cuando uno habla con los pacientes respecto de que el consumo del alcohol le genera muchos de los síntomas, no lo reconoce como posible, inclusive en las discusiones profesionales. Toda esa labilidad afectiva, por supuesto que el consumo de alcohol que uno ve en el hospital público y los casos de violencia extrema, cada vez más graves y en chicos cada vez más jóvenes, 13, 14 años. Las últimas intervenciones mías en la guardia han sido así, y conversando con los padres inclusive descalifican el consumo del alcohol como generador de todas esas situaciones, ¿no? ¿Qué le va a hacer si tomó 2 cervezas o 3 cervezas? La palabra 3, 4 cervezas por persona es una cosa que... Y cuando uno se lo señala como tal, no lo reconocen y cuesta muchísimo.
que quieren que sea otra cosa, prefieren que esté enferma de otra cosa, pero que no sea producto del alcohol. Yo creo que hay dos mezclas, ¿no? Mezclas de síntomas y mezclas de fármacos o de drogas, ¿no? Hay alcohol, tabaco, en los tres casos. No, en el segundo En el segundo no, pero ni alcohol y en ni el tabaco. y en el caso En los otros dos. sí, pero en el caso de las dos mujeres, fíjate el factor hormonal, ¿no? La chica joven que se ve sin dispuso ese día, tuvo una crisis antes, y la mujer estaba embarazada. Desde otra variable más, la primera mujer está tomando anticonceptivos. Y toma Además, De acuerdo con Luis el tema de como denominadores, ante todo el estrés y después la presencia de una sustancia, digamos, modificadora, digamos, del comportamiento, de la conducta. Bien. Como las dos variables de más peso, me parece. ¿algo más? Bueno, yo creo Yo lo que veía también hay una homogeneidad en las formas en que los médicos tratan el problema de la consulta del paciente. O sea, hay una homogeneidad de ingreso al consumo desde el punto de vista del público. O sea, se sabe que, bueno, si una joven no quiere quedar embarazada, es de rigor tomar anticonceptivos. Si alguien sale un día sábado, es de rigor, por ejemplo, ahí dice Fernet, el vino o la cerveza, el tipo de bebidas está instalada. Y en los más jóvenes se instala la cafeína en forma de estos tragos nuevos que existen para esta generación. Y después, cuando vienen las consultas, también hay una forma que vendría a ser un estándar de cómo dar y qué dar para estos tipos de síntomas. O sea, se instala el ansiolítico y una marca de antidepresivo, una, especialmente que es de rigor, ¿no? Que se viene ya repitiendo en casi todas las consultas, en casi toda la paroxetina, sí, y la venlafaxina son los dos antidepresivos que están de moda junto con el ribotril, ¿no? Entonces son formas de tratamiento estandarizadas, son formas de enfermarse estandarizadas, son formas de consumo estandarizadas, y esto ya es institucionalizado, naturalizado en una cultura, y todos responden al modelo. No hay preguntas sobre esto, dirían los lacanianos. ¿Cómo se rompe? ¿Cuál es la ruptura ahí? Entonces, bueno, esa es la labor nuestra. Está bien, muy interesante todos los comentarios. Esto que vos planteás, Rey, que más o menos también lo han planteado en parte todos ustedes, es un tema que yo me estoy preguntando mucho, y en los últimos tiempos estoy haciendo una revisión histórica desde distintas perspectivas, considerando lo que fue ocurriendo en nuestro país antes de la dictadura, pero sobre todo durante y después de la dictadura. Porque si nosotros, esto no lo vamos a ver ahora, tal vez en el último módulo vamos a poder conversar un poco, si analizamos tres segmentos, predictadura, dictadura y postdictadura, Claro. Esto así no estaba antes de la dictadura. Exactamente. Bajo ningún punto de vista. Yo creo que desde el punto de vista sociocultural, histórico, económico y político, es una de las transformaciones de nuestra historia. Yo no caería en la cuestión tan simple de decir una consecuencia de la dictadura. No. Es un desarrollo histórico que incluye en nuestro pueblo la dictadura como una transformación de nuestra historia. No creo yo que solamente los militares ni algunos civiles determinaron esto, sino que es una expresión de nuestro pueblo, lamentablemente, y de sectores de nuestro pueblo. Y luego esta es una nueva transformación de eso, ¿no? Sí. Es una forma de dictadura también sobre el pueblo.
¿no? Incluidos nosotros los profesionales, tan sutil esta cuestión, y ahí hay dos cuestiones. Uno, creo que el concepto ideológico que trabajó el materialismo histórico y dialéctico es muy importante, fue un concepto que trató de borrarse, digamos, el fin de la ideología, digamos. Y el otro es un concepto más de tipo intermedio, el concepto que trabajó mucho Jorge Saurí en Argentina con la historia de la vida psiquiátrica, que es el concepto de urdimbre creencial. Ya lo vamos a retomar esto. Sobre lo que vos decís, sí. quiero agregar dos cosas. Sí, Desde el punto de vista de la dictadura, quiero decir eso. Creo que en el proceso del crecimiento de un pueblo o de una cultura, de las personas que conforman un pueblo, está la posibilidad de oponerse, ¿no? De oponerse ideológicamente a ciertas cuestiones que tratan de imponerse o que a veces corren como modas habitualmente en una cultura. Cuando existe una unilateralidad ideológica, se anula esa posibilidad opositora. Y entonces el proceso dialéctico no se cumple. No hay tesis y antítesis, ¿no es cierto? No está ese proceso opositor y se van anulando las oposiciones, por lo tanto se van anulando las posibilidades de una tercera instancia que elabore la autonomía en la elaboración de las contradicciones. Entonces, este es el proceso que ha ocurrido. Y sobre eso, sobre una dictadura de la índole que tuvimos, se instala otra que es la dictadura semiótica, porque avanzan procesos ideológicos empresariales, no ya militares de la forma en que lo vivimos, sino empresariales de consumo. Y ahí se hace una dictadura de tipo semiótica. La gente no se pregunta porque consume un significado sin darse cuenta. Yo tomo anticonceptivos para no quedar embarazada y el anticonceptivo actúa directamente anulándome la posibilidad de quedar embarazada. No hay un concepto sistémico, no hay un pensar más abierto. Entonces, ese es el punto que creo que se rompe en nuestro país. Sobre la dictadura que vos estabas hablando. Por ese motivo, digamos, de una reconstrucción histórica, conceptual en nuestras profesiones, cuando yo me puse a preparar esto, una de las ideas que se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver cuáles eran los planteos en el periodo predictadura en nuestro país a nivel conceptual y qué fue ocurriendo después. Entonces, se me ocurrió medianamente organizar este índice, la casuística que recién vimos, y luego, digamos, rápidamente incluyeron los aportes de la Escuela Argentina sobre el tema, especialmente retomando lo que en aquel entonces había sido un desarrollo muy importante que venía desde el psicoanálisis, pero que implicaba un intento de transformar ciertos aspectos del psicoanálisis y que estaba dado en aquel entonces el grupo en el cual estaban Pichon Rivière, José Blecher, y que fue denominado un grupo plataforma, que se separó de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Entonces vamos a ver cuál es el aporte que hace Blecher a este tema en aquel entonces. Estamos hablando del año 70 y algo, o 70, ya vamos a ver exactamente la fecha. Y luego cuál es el aporte que hace Pichon Rivière a esta cuestión. Dentro del libro de Blecher, Psicología de la Conducta, Blecher plantea en relación con nuestro tema estas cuestiones: la relación de la ansiedad con la atención, la señal de alarma, la ansiedad y el conflicto, la estructura de la conducta ansiosa, los tipos de ansiedad, el concepto de angustia, lo equivalente de la angustia. Y Blecher dice lo siguiente: cuando un organismo o un campo, fíjense qué interesante porque él habla del organismo y de un campo, no habla solamente del organismo, mantiene estabilizada una estructura definida, decimos que no hay tensión. Obviamente él está utilizando el concepto del campo de Courlet. Mientras que se manifiesta tensión cuando una desorganización no ha sido totalmente superada con una nueva estructura estabilizada. Ustedes observan claramente que está incluido ahí el concepto de estructura también.
Y el concepto de homeostasis, ahí Y está homeostasis, utilizando no hay el duda, tema del estrés, del totalmente. equilibrio, ¿no? Totalmente. La atención es una cualidad del campo tanto como del organismo y puede o no ser subjetivamente percibida. Cuando hablamos del campo, ¿qué está hablando? ¿Del No. sistema, del conjunto? No, de más un- complejo. Es un sistema pero más complejo. No voy a entrar ahora en eso porque sería largo. Hay que ir a Blecher Es un y esquema ver el que concepto viene- de campo y después ir a Kurlevi. ¿no? Es tremendo. Es largo. Pero si se fijan, repasan en Blecher, van a ver cómo lo plantea. La desorganización o el estado de tensión manifestada en el sujeto la llamamos ansiedad. Ya hay una primera definición. La desorganización o el estado de tensión manifestada en el sujeto, que es tanto tensión como conducta, es decir, la define como una conducta. La ansiedad es una conducta, con todas las propiedades de esta. La ansiedad es una conducta desorganizada o desordenada, que tiende imperiosamente a organizarse o ordenarse como todo desequilibrio del campo. Por lo tanto, es un error, dice, partir de la tensión o la ansiedad para explicar y comprender la conducta, porque pasarían a ser consideradas como causas primigenias y reductibles a otro fenómeno. El correlato subjetivo de la tensión del campo es la ansiedad, pues la tensión puede aparecer en las tres áreas, o solo en alguna de ellas. Para él las tres áreas son el cuerpo, la mente y el mundo externo. Y recibe distintos nombres según su predominio en alguna de las tres áreas de manifestación de la conducta. Si la tensión del campo es subjetivamente percibida, es decir, si aparece en el área de la mente o área 1, se reserva para ella el nombre de ansiedad. Entonces, cuando aparece únicamente a nivel mental para Blecher, él habla de ansiedad. Si aparece como fenómeno predominantemente en el área 2 o del cuerpo, la llamamos angustia, temblor, diarrea, poliuria, etc. Si la tensión del campo aparece en el área 3, es decir, ligado o referido a un objeto concreto, se denomina miedo. ¿Queda claro? Área 1, 2, 3, ansiedad, angustia, miedo. Estos fenómenos pueden coincidir o presentarse aisladamente, alternarse o sucederse. Fíjense siempre cómo hay permanentemente un concepto de transformación, ¿no? Pueden coincidir o presentarse aisladamente, alternarse, sucederse, es algo estático. La atención en el campo o su correlato subjetivo, la ansiedad, funciona como señal de alarma. La desorganización que implica puede correlacionarse con otras manifestaciones de la conducta que puede interpretarse como reequilibración. Permanentemente el tema, como decía, del equilibrio, la homeostasis, la búsqueda de reequilibración. No se trata de una sucesión causal de desorganización, ansiedad y conducta, sino que la desorganización es en sí ansiedad. Y tanto esta como las conductas observables se correlacionan con el campo total y con sus emergentes. Si la desorganización alcanza una cierta intensidad y amplitud, la reequilibración se altera y no funciona como señal de alarma, superando así la función automática del organismo de mantener, hay un error, su equilibrio. La imposibilidad de la reequilibración implica el mantenimiento de la ansiedad que emerge entonces como conducta dominante. La señal de alarma es la base en relación a la cual se estructura la posibilidad de postergar respuestas con mejor integración. La señal de alarma permite prever situaciones ante la existencia actual de señales mínimas de una situación de peligro. Freud postuló el origen de la angustia en una transformación de la energía sexual, libido, impedida de su descarga, estancada, cuando fracasan las defensas. Ya después vamos a volver sobre la cuestión de Freud. Posteriormente postuló que su aparición en pequeña cantidad opera como una señal de alarma que moviliza conductas defensivas. Eso lo plantea Freud
más o menos en el año 20, en el texto de él, hay inhibición, síntoma y angustia. Mientras que hasta más o menos el 15 tenía otro planteo. Vamos a ver después cómo era. Melanie Klein, en error, emitió la hipótesis de que la angustia era la actuación de la pulsión de muerte, dice Blecher. Es decir, ya hay una diferencia importante con Freud, porque Freud lo relacionaba con el libido. Según Goldstein fue un neurólogo alemán que aplicó a la neurología todo el concepto de la psicología de la forma. La ansiedad o angustia es un estado de desorganización del organismo. Su intensidad puede variar desde un mínimo que funciona como señal de alarma hasta el máximo de pánico. Esta desorganización aparece frente a situaciones de frustración o de conflicto. La angustia no es la causa de la conducta ni de los síntomas, sino uno de los fenómenos que se producen en distintos momentos de la dinámica de la relación objetal. En base a los estudios de Melanie Klein, se ha sistematizado el conocimiento de dos tipos de ansiedad, dice Blecher: ansiedad depresiva y ansiedad paranoide. Un tipo ligado al conflicto ambivalente, la posición depresiva, denominada ansiedad depresiva, y fíjense cómo pone entre paréntesis tristeza, es decir, acá prácticamente iguala la ansiedad depresiva a la tristeza. Un tipo logrado fenómeno ambivalente, que lo escribimos recién, la posición depresiva, denominada ansiedad depresiva, la tristeza. Si se manifiesta siempre que la disociación bivalente corre riesgo de perderse, o cuando el objeto malo amenaza al yo y el objeto bueno es ligado, es la ansiedad de la posición esquizoparanoide y se denomina ansiedad paranoide miedo. Es decir, en ese entonces el predominio del concepto kleiniano llevó a estos autores a diferenciar claramente estas dos formas de ansiedad, ¿no? Los dos tipos no son mutuamente excluyentes. Pueden coexistir con predominio de uno u otro. Eso está permanentemente, ese concepto, ¿no?, de la no mutua exclusión, de la simultaneidad. Es decir, porque hay un concepto de estructura general y de movilidad de la estructura, que es el concepto que introdujo Pichon-Rivière, que está permanente también en Blecher. Su relación es dinámica entre uno y otro, tanto como la existente entre ambivalencia y divalencia. El concepto de divalencia lo introduce Pichon para diferenciarlo del concepto de Blocher de ambivalencia. Fíjense entonces ahora las distinciones que hace Blecher de las estructuras de la conducta. Por un lado va a diferenciar cómo es el objeto en cada una de ellas y por otro lado las características clínicas. Entonces, dentro de las estructuras de conducta hay diferencia: la paranoide, la ansiosa, la depresiva, la evitativa, la ritualizada, la esquizoide, la histérica, la hipomaníaca, la confusional, la accesional y la hipocondríaca. Acá hay dos cuestiones interesantes: habla de estructura y de conducta, y fíjense la forma. Y yo he puesto ahí en azul las más relacionadas con nuestro tema actual, ¿no? Y cómo es el objeto en cada una. Fíjense que en la paranoide él habla de un objeto total ambivalente, mientras que en la ritualista habla de una forma parcial, y en la accesional habla de un objeto aglutinado ambiguo. Y en la forma ansiosa y en la evitativa también de un objeto total ambivalente. Ahora fíjense en las características clínicas. En la paranoide, la desconfianza y la reivindicación. En la ansiosa, la ansiedad y el desasosiego. No voy a leer todas. Y en la evitativa, la evitación. Este es otro tema interesante: la dinámica de las estructuras. La conducta puede modificarse o modificar rápidamente su estructura, de tal manera que ésta solo califica momentos o un proceso total, o momentos de la corriente de la conducta. Y acá hay una cuestión interesante que después de Blecher, después de Pichon, desapareció totalmente en la bibliografía en Argentina, que es la cuestión de la estructura de la conducta de los ritmos.
Algunas de las estructuras de conducta, dice Leger, deben ser diferenciadas de las demás, puesto que consisten en ritmos. Ustedes recuerden que Piaget planteaba que los ritmos forman parte de la estructura fundamental de la vida humana y de la vida psíquica humana. Entonces Leger distingue 3 ritmos: el accesional o paroxístico, el hipomaníaco y el cicloide. La conducta en el accesional o paroxístico aparece de forma explosiva, brusca, accesional. Con este ritmo pueden presentarse estructuras diferentes. Fíjense qué interesante. La ansiosa, la paranoide, la obsesiva, la histérica. En el ritmo tempo, porque también le llama tempo al ritmo hipomaníaco, consiste en una rápida alternancia de proyección e introyección con variación rápida del objeto con el que se hace dicho proceso. En rigor, corresponde una rápida alternancia de la estructura evitativa fóbica con su opuesta, la contrafóbica. Es interesante que dentro de este concepto hipomaníaco él incluye esta cuestión de la estructura evitativa. Y porque son movedizos los hipomaníacos, se van. Sí, no, pero lo interesante. Pero está genial. Claro, cómo nos relaciona ahí con lo fóbico, ¿no? El ritmo tempo-cicloide se presenta en periodos de una misma estructura que se instalan y desaparecen gradualmente acá. Deriva de la observación del discurso de la psicosis maníaco-depresiva, en la que se alternan periodos melancólicos con otros maníacos. La estructura ansiosa, entonces ahora más en detalle. Lo característico de esta estructura es la presencia de ansiedad en cualquiera de sus modalidades. Constituye una reacción del organismo cuando no puede reaccionar organizadamente. Esta desorganización de la respuesta o esta conducta desorganizada es siempre el resultado de un peligro que ya está actuando como tal y está desorganizando la personalidad. Si la desorganización no es muy intensa, actúa como señal de alarma, como señal de previsión o anticipación, que moviliza y prepara al organismo para un peligro próximo o futuro. La relación de esto con lo paranoide y lo depresivo. La conducta de estructura ansiosa es siempre resultado de un peligro, y en función de esto puede ser de 2 clases, paranoide y depresiva. En la ansiedad paranoide el peligro es de un objeto persecutorio que no solo es amenazante como en la estructura anterior, la estructura paranoide, sino que en esta ya está operando o actuando, desintegrando o desorganizando la personalidad. Aunque en la ansiedad paranoide siempre la reacción del organismo es un objeto persecutorio, lo que se manifiesta es exclusivamente el efecto y no el objeto persecutorio. ¿A ver eso anterior? Claro, es decir, Lo el que objeto se no manifiesta, no aparece, sino aparece el efecto de ese. la idea del objeto, ¿no? El objeto. No, o probablemente el objeto como tal no aparece. En el miedo es más delimitable. En la angustia paranoide puede haber una imprecisión muy grande, o el objeto como tal no aparece, aparece otra cosa, llaman tipo delirante. Probablemente se refiere a eso. ¿Me explico? El Yo caso del también lo sé, paciente pero no me parece que telefónica. lo explique bien ahí. Claro, ese es un ejemplo. ¿Cómo? En un paciente que atendemos nosotros. Contale, Carlos. ¿Cómo es eso que dijo? Paciente que Interesante eso, pero ¿cómo volvés sobre ese caso? está bastante desorganizado y él teme que, dice que van a hacer algo en el trabajo, porque él no perdió capacidad, no rinde, lo cual es cierto, como antes. Y bueno, y concretamente, ¿qué le van a hacer? Y usted no sabe. Y entonces, pero explíqueme, ¿le dijeron algo? Y no, pero uno se da cuenta. Bueno, pero ¿qué, le pusieron algún apercibimiento, una sanción? No, pero usted no sabe. Usted parece que sabe. Sí. Bueno, si usted sabe, explíqueme. Y usted no sabe cómo es. Pero están actuando. ¿Quién Eso es? es Y
Ahí ya estamos hablando de un delirio paranoide. Es casi delirante, sí. Sí, yo eso lo No sé. sé, paciente sí. orgánico. Sí, no está estructurado, Es una pero es... ansiedad por nombre. No, porque ya está fijada la cuestión, cuando aparece el misterio, inclusive, en el sentido de no poder transmitírselo, en parte es porque no se lo puede transmitir, creo, No lo puede y en parte precisar. porque no te lo quiere transmitir. No, Hay un tema ahí sí, pero que tampoco- al cual no accede, Pero ¿no? tampoco lo puede precisar, es como que él está muy limitado para poder definir una idea bien Sí, concreta de qué es lo tal que... cual. Claro, pues tendría una convicción delirante, te lo hubiera explicado, te diría, bueno, hacer tal cosa, Tal cual. va haciendo tal otra y va haciendo esto. Tal haciendo cual. lo otro. Eso se relaciona mucho con lo que los alemanes, que acá hay un problema en la traducción, llaman el Wahnstimmung, y está traducido acá en la obra de Blecher como el temple delirante, donde Jasper dice que todavía no existe un conocimiento preciso de lo que está ocurriendo, y son todas cuestiones así, me parece que Sensaciones. más que sensaciones, intuiciones o presentimientos. Nosotros diríamos el presentimiento delirante, diríamos nosotros. Es eso, ¿no? Si intuyo de que algo va a ocurrir, algo va a venir de afuera, Algo siempre, malo va a suceder. no de adentro. Tal vez en ese sentido se refiere Blecher. Porque luego en otro plano, ya sí el objeto es más identificado. Pero obviamente no es nunca lo mismo que el objeto fóbico, que es preciso. Tengo miedo a cruzar la calle, tengo miedo a los perros. Tal vez yo creo que se refiere a eso, ¿no? Pero sigamos. Bueno, eso lo hemos visto. En el euro habíamos visto uno que tenía fobia a los elefantes, ¿te acordás? No. Y le decía, ¿cuándo carajo va a haber un elefante en Córdoba? ¿Y? ¿Qué decía? Que se iba a euro, ¿te acordás? Sí, pero él temía encontrárselo. Terrible a los elefantes. En el zoológico, bueno. Bueno. Camina tranquilo. Entonces, la conducta estructural ansiosa puede manifestarse en las tres áreas conjuntamente, o bien solo en alguna de ellas, tanto como puede alternarse o sucederse en el tiempo. Según qué área predomina, recibe los siguientes nombres: 1, ansiedad; 2, angustia; 3, miedo. Los tres están ligados, vinculados como reacción a objetos persecutorios. Eso está ligado a la fobia. Con cierta frecuencia se diferencia la ansiedad en que en esta no hay objeto, del miedo en que en este existe un objeto al que se teme. El objeto es la ansiedad, el miedo y la angustia. En los tres hay objeto, dice Blecher. Pero en el miedo hay además un depositario del objeto proyectado, de tal manera que el miedo es siempre preferible a la ansiedad o a la angustia porque posee un depositario. Claro, se identifica. Por lo tanto, se puede evitar, combatir. El miedo posee un depositario localizado y el objeto persecutorio está circunscrito. Así es posible saber a qué atenerse y de dónde viene el peligro. En las tres áreas, el fenómeno de la ansiedad paranoide puede llamarse unitariamente miedo o ansiedad. Equivalentes de la angustia. Cuando la manifestación de ansiedad predomina en su expresión en el área del cuerpo, Freud ha designado dicho fenómeno como equivalentes de la angustia. Eso está en el otro artículo que Freud dedica exclusivamente al tema de la angustia, que está en la introducción del psicoanálisis, en la tercera parte en la teoría de la neurosis. Después de hablar de la neurosis corriente, hacia la traducción antigua en castellano, él dice, bueno, en estos casos, dice, llama la atención, en los casos que yo he referido, que no aparece la angustia como consulta, pero la angustia constituye el centro de los fenómenos neuróticos y por eso dice, vamos a desarrollarlo en un apartado, ¿no? Y entonces, en ese subapartado y en inhibición, síntoma de angustia, son los dos únicos trabajos que Freud desarrolla en toda la obra sobre angustia, pero lo desarrolla mucho más precisamente que lo que puede haber desarrollado la obra en relación al tema de la depresión o de la manía. Recuerden que respecto a la depresión, él trabaja con el tema de melancolía, como vimos, con el único trabajo que es duelo y melancolía, pero la angustia tiene dos trabajos, ¿no?
Transición entre la estructura paranoide y la ansiosa. Podemos pensar una transición gradual entre la conducta de estructura ansiosa y la paranoide, dada por el miedo, que ubica un depositario para el objeto proyectado. La persona con ansiedad se calma cuando se manifiesta el miedo y desaparece el miedo cuando puede reaccionar contra el depositario, transformándose la estructura ansiosa en una paranoide. Entonces fíjense, ¿no? La ansiedad, el miedo y la estructura paranoide, cómo permanente él ve la posibilidad de transformarse una en otra, pero también es posible la transformación inversa. Es decir, el concepto de transformación está claro, está permanentemente tenido en cuenta. Ansiedad depresiva. La ansiedad depresiva aparece frente a la relación objetal ambivalente y el peligro es la destrucción del mismo. La ansiedad depresiva puede manifestarse, al igual que la paranoide, en las tres áreas en conjunto o en alguna de ellas. Es el fenómeno que más comúnmente conocemos como tristeza. Si en la tristeza... Perdón, ¿puedo repetir? Sí, cómo no. ¿Cómo sería? Es decir, ansiedad depresiva para Blecher es la tristeza. Es el sentimiento predominante. La ansiedad depresiva manifestada en las tres áreas. Áreas. En conjunto a cada una de ellas. Es el fenómeno que más comúnmente, así como la paranoia, también se puede manifestar en las tres áreas. Ahora vemos. Si en la tristeza predomina la desorganización de la personalidad en cualquiera de las tres áreas, la seguimos calificando de conducta ansiosa. Si existe organización o una respuesta más organizada frente al objeto ambivalente, llamamos a esto una conducta de estructura depresiva. Ambas están ligadas por una transición gradual o insensible, pero reversible, nuevamente, ¿no? La reversibilidad, la transición, la transformación. En la conducta de estructura ansiosa predominantemente depresiva se está frente al peligro de destrucción del objeto ambivalente. En la estructura depresiva, esta destrucción ya se ha realizado y como el objeto es ambivalente, se lo odia al mismo tiempo que se lo quiere. El sujeto siente que es él quien lo ha destruido. La evitación del objeto peligroso, vamos a la estructura evitativa, es lo característico de la estructura evitativa, que, por lo tanto, asienta siempre sobre una situación persecutoria, es decir, sobre una previa proyección. Estructura evitativa y ansiosa. Si una persona con conducta de estructura evitativa fuerza la situación, aparece una conducta de estructura ansiosa o paranoide o ambas. Y acá viene un tema interesante en relación con este caso que mencionaba Carlos, que es la ansiedad confusional. Este concepto desapareció después de Blecher. Sí, los que tienen más orientación kleiniana y en general las escuelas de psicología, como nos ocurrió a los 4 psicólogos que vemos acá, recordarán ustedes que sí se planteaba este tema de la ansiedad paranoide, depresiva, cuando estudiábamos técnicas proyectivas, sí, el test deshidratativo, en parte de psicología clínica. Es decir, esto continuó, pero la desaparición del concepto de ansiedad confusional fue total. Hasta la actualidad los psicólogos hablan de ansiedad depresiva y paranoia, pero no la confusional. Y la idea era siempre, cuando uno hace una intervención, por ejemplo, prequirúrgica, que el paciente pase de la ansiedad confusional a la depresiva. A la depresiva. Y la paranoia a la depresiva. Claro. Dice, en la estructura confusional se ha desorganizado y destruido el yo del sujeto. Y aparece una ansiedad de tipo especial, la ansiedad confusional. Y esto, en toda la bibliografía que yo conozco, no aparece en ningún otro autor, un tema aportado por Blecher, ¿no? A diferencia de la estructura ansiosa, en la que se desorganiza la conducta o la respuesta integrada y coordinada del organismo frente a objetos parciales o totales, en la ansiedad confusional el objeto adopta las características del núcleo aglutinado, no discriminado. Ahí está ese libro, que yo lamentablemente no lo tengo más, que creo que sería interesante
volver a leerlo. No, de Breger. ¿Cómo es? En donde está todo. Ambigüedad, ¿cómo es? Es sobre la ambigüedad el título. En condiciones habituales, si cada persona realiza la totalidad de las conductas y las estructuras posibles. Fíjense el concepto de totalidad, que cada persona realiza la totalidad de las conductas y las estructuras posibles. Organiza su personalidad solo sobre el predominio de alguna de ellas. Simbiosis y ambigüedad, se llama el libro de Breger. Cada individuo tiene su repertorio de conductas, modos o estructuras privilegiadas de comportamiento. Esto constituye la personalidad. Modificadas las condiciones, todos los individuos pueden realizar la totalidad de las estructuras de conductas posibles, con intensidad, frecuencia y duración muy variables. Modificación y autorregulación. Para que un organismo manifieste modificaciones, conductas, tiene que existir una ruptura del nivel de autorregulación y por lo tanto una necesidad de recuperarlo. Este es el concepto de autorregulación, ¿no? Que para Piaget, la autorregulación es un concepto central, el concepto de estructura. Toda estructura requiere de una autorregulación, de una totalidad. Bueno, hasta ahí lo de Breger. ¿Alguna pregunta referida a esto? Sí, yo creo que hay un punto donde aparece esto de la posición ansiosa depresiva, Sí. que Para posición depresiva, con ansiedad depresiva. No es posición ansiosa depresiva. claro, lo que pasa que es, digamos, Eso es de Melanie Klein. claro, pero en este caso a mí se me confunde mucho, o creo que incursiona en un terreno donde actualmente hablamos de la depresión ansiosa, más que de una ansiedad depresiva. Exactamente, claro. Claro, muy interesante esa cosa. Ya vamos a ver ese tema. Es interesante eso. Pero ya vamos a ver qué diferencia está el planteo en la CI10, y en el DSM-4. Porque ese tema que vos acabas de plantear no aparece en el DSM-4. Sí aparece en la CI10, curiosamente. Es decir, esta relación, como dijiste vos, posición ansiosa-depresiva y depresión ansiosa, es un tema que en el DSM-4 desaparece. No se habla más de ese tema. En cambio, en la CI10, sí. Digo porque uno de los grandes problemas que yo creo que se plantean si uno no hace, si uno mira a los pacientes, esto que estamos diciendo que cómo vienen nuestros pacientes, ¿no es cierto? Sí. Habituales. Si uno mira a los pacientes de acuerdo a la visión transversal del DSM-4, el CI10, cualquiera de los dos, Sí. te encontrás con que tenés que apelar a la comorbilidad porque ese paciente es depresivo, es ansioso, Tal cual. y es fóbico y es obsesivo, probablemente, sí, tiene todas las cosas. Y que por ahí la posibilidad de comprenderlo es si acudís a una cuestión de orden estructural y diacrónica, en la cual podés ver al sujeto en toda su extensión. Sí. Digamos, a partir de, porque si no, el gran problema por el cual yo creo que de ahí surge el ribotril más el antidepresivo, más el IRS, tiene que ver con esta confusión de no poder delimitar y de no poder definir por parte de los médicos y los psicólogos de qué están hablando, de qué se trata. Entonces quedan entrampados en que es una cuestión que va de acuerdo a cómo lo ves en el momento, lo tenés que quedarse en una cosa confusa acerca si es una depresión ansiosa o una ansiedad generalizada. Entonces, todos los pacientes podrían ser GAD, podrían ser trastorno de ansiedad generalizada, o todos los pacientes. Entonces, pues, si no, por eso tenés que usar determinados antidepresivos que sirven para eso, más el ansiolítico. Y seguimos dando vueltas alrededor del mismo esquema, sin entender cuál es la estructura de base. El esquema de algunos médicos, muchos generalistas también, al no tener preciso, por ejemplo, un caso infeccioso, le tiran todo por las dudas. Sí, claro, sí. Exacto, claro. Lo que pienso que el valor de la descripción
de los distintos tipos de ansiedad en Blecher es extraordinario, porque si bien parte de una ansiedad que se manifiesta en el vínculo, que eso es muy importante, porque a lo mejor en los otros conceptos, en los otros diagnósticos, aparece la manifestación, pero no está referida a un vínculo. En este caso está referida al vínculo, porque es el concepto pichoniano. Entonces dice, bueno, aparece y es más organizada o más desorganizada la personalidad, sí, se identifica el objeto del temor, si hay desorganización ya confusional, se aglutina, está más cerca de la psicosis, si se manifiesta en el cuerpo. Yo creo que hay una precisión acerca de los niveles de organización de una personalidad con respecto a las posibilidades que tiene de hacer un determinado tipo de ansiedad y manifestarla en un vínculo. Yo creo que eso es invalorable. No aparece tanto así esa descripción cuando uno te invoca otro tipo de diagnósticos, por ejemplo, o hace mención a esas descripciones. Allí podemos ver, bueno, esas tendencias que hablaba Freud, después la tomó Pichon, Melanie Klein, en las regresivas, más regresivas, menos regresivas, ¿no? Entonces la ansiedad confusional, que podría ser una de las más regresivas, que se pueda convertir en paranoide, entonces se teme que alguien pueda destruir a la persona. Si después pasa a la ansiedad más del miedo fóbico, entonces se ubica un objeto y se teme, ¿no es cierto?, ese objeto. Si realmente es depresiva con tristeza, se teme que uno pueda dañar, o sea, el paciente pueda dañar al objeto temido, ¿no? Entonces así se va estructurando también una forma terapéutica de trabajo sobre este tipo de diagnóstico. Ahora, ¿de qué época es Blecher? Su periodo de mayor, digamos. El fin de la década del 60, comienzo de la década del 70. Claro, yo creo que hay, en parte, es cierto que es un avance sobre la imprecisión filosófica freudiana, vamos a decir así, porque tiende a tener una visión más sistémica, más de conjunto, pero también hoy es antiguo, hoy lo lees y es muy antiguo, está muy atado todavía a las relaciones objetales, a cuestiones donde tenía que explicar todo un fenómeno que hoy en día desde la neurociencia queda muy acotado, ¿no? Es decir, tema. Lo que yo veo ahí es esa transición desde el psicoanálisis más clásico, sobre toda la forma sobre todo la forma que estaba en Argentina, que era sobre todo kleiniana, a un intento de comenzar a utilizar otro tipo de lenguaje, como el lenguaje de la estructura, de la homeostasis, la regulación. No por casualidad cita Goldstein, ¿no? Es decir, va digamos, abriéndose en otra dirección la teoría del campo, ¿no? En otra dirección totalmente diferente. Introducir el concepto de conducta en el psicoanálisis acá en Argentina era un problema serio, porque eso no era aceptado bajo ningún punto de vista. Pero era conductista. Exactamente. Entonces, eso implica ahí ese intento de cambio. Pero ese cambio estaba ligado en aquel entonces, en el caso de Blecher, en el caso de Pichon, al desarrollo del materialismo dialéctico en el campo del psicoanálisis. No por casualidad este tipo de visión del cambio permanente, que se puede transformar en uno y en otro, es todo un concepto de la dialéctica. Claro, pero tenemos que convenir, por eso te preguntaba la época, que claro, en todo caso ya en eso, en Estados Unidos estaban 20 años más avanzados, ya desde el cognitivismo estaban planteando cuestiones. No, eso sí, pero no el cognitivismo, el conductismo, sí, no hay duda, pero no el concepto de la dialéctica, ¿entendés? Es decir, en ese entonces se da esa corriente que había en el psicoanálisis, sobre todo impulsada en parte por Adler, porque Adler venía del socialismo en Austria, y en parte sobre todo por Wilhelm Reich, porque él fue el primero, hasta donde yo sé, que escribe un trabajo, un libro entero, vinculado al tema del materialismo dialéctico y el psicoanálisis, un libro que se lo recomiendo. Yo lamentablemente en la época de la dictadura lo tuve que esconder y después quedó sepultado sobre unas lajas de un patio.
¿no? Es un libro pequeñito. No, yo no lo he visto que lo tenés. Pero ¿no lo han leído usted ese texto? Se lo recomiendo, es extraordinario. Pero eso... Ya lo echan del Partido Comunista por el psicoanalista y lo echan por comunista. Y Freud lo echa por comunista. Sí, y sexópata, digamos. Claro. Y los dos dogmas. Sí, lo echaron de los dos dogmas. Entonces, eso estaba. Y Blecher escribió un libro sobre psicoanálisis y materialismo dialéctico. Creo que ese es el título. Bueno, y toda esa corriente queda absolutamente cortada, ¿no? Esta relación del psicoanálisis con la conducta, con la teoría del campo, con la situación, con la historia, queda totalmente cortada. Pero tenés razón, Luis, todavía se nota esa impronta kleiniana sobre todo, que ya después vamos a hacer un análisis de eso, de lo que implica esa impronta kleiniana en relación a Freud. Entonces, ahora yo los quiero, si ustedes aguantan o quieren hacer una pausa ya, creo que tenemos tiempo, ¿no? Un poquito más, para hacer una revisión desde Freud hasta, digamos, los desarrollos estos argentinos, para poder entender cómo se va desarrollando esto y qué consecuencias tiene en la actualidad, tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico. Bueno, dale así, te redondeamos y terminamos. Yo les decía recién que ustedes pueden ver acá en la obra de Freud, en esta edición un poco más antigua, en la lección 25 de Introducción al Psicoanálisis, una que se titula La angustia. ¿Quién puede leer un poco? Dame. Luis. Señoras y señores. ¿Podés enfocarte? Así? Realmente la capacidad retórica de Freud es extraordinaria, ¿no? Como escuchar a pesar de la traducción. Señoras y señores, la exposición que sobre la nerviosidad común desarrollé en mi última conferencia debió de pareceros tan incompleta como insuficiente. Me doy cuenta perfecta de ello y pienso que lo que más ha debido de asombraros es no encontrar en ella nada referente a la angustia, síntoma del que se queja la mayoría de los nerviosos como de su más terrible sufrimiento. Esta angustia puede, en efecto, revestir extraordinaria intensidad e impulsar al enfermo a cometer las mayores insensateces. Merece, pues, ser objeto de un detenido examen en capítulo aparte. No creo tener necesidad de definir la angustia. Todos vosotros habéis experimentado, aunque sea solo una vez en la vida, esta sensación, o dicho con mayor exactitud, este estado afectivo. Y sin embargo, nadie se ha preocupado hasta el día de investigar por qué son precisamente los nerviosos los que con más frecuencia y mayor intensidad sufren de este estado de angustia. Quizás se haya encontrado natural esta circunstancia, como lo muestra la general costumbre de emplear indiferentemente, como sinónimos, los términos nervioso y angustiado. Pero al hacerlo así, se comete un grave error, pues hay individuos angustiados que no padecen neurosis ninguna, y en cambio neuróticos que no presentan entre sus síntomas el de la propensión a la angustia. Eso es un tema muy interesante, esa distinción que hace. Personas que presentan angustia pero no son neuróticos, digamos, y otros neuróticos que no presentan angustia, porque eso ha cambiado totalmente ese concepto en la actualidad. En la actualidad prácticamente nosotros decimos, si alguien tiene angustia, algo le pasa, está mal, está enfermo. Y ahí Freud distingue claramente esa cuestión. ¿Acá podemos hablar del nervioso como el ansioso? No, porque como el ansioso de hoy, digamos. Claro, como el ansioso de hoy. Claro. Que puede no estar angustiado. Claro. Bueno. De todos modos, lo cierto es que el problema de la angustia constituye un punto en el que convergen los más diversos e importantes problemas y un enigma cuya solución habrá de proyectar intensa luz sobre toda nuestra vida psíquica. No afirmaré poder daros una solución completa, pero ya supondréis que el psicoanálisis ha dedicado toda atención a este problema y trata de resolverlo, como ha resuelto tantos otros, por medios diferentes de los empleados por la medicina académica. Esta concentra todo su interés en la investigación del determinismo anatómico de la angustia,
declarando que se trata de una irritación de la médula oblongata, diagnostica una neurosis del nervus vagus. El bulbo, o médula alargada, es desde luego algo muy serio. Por mi parte he dedicado a su estudio mucho tiempo de intensa labor, pero hoy en día debo confesar que desde el punto de vista de la comprensión psicológica de la angustia, nada me es más indiferente que el conocimiento del trayecto nervioso seguido por las excitaciones que de él emanan. Ante todo, debo indicaros que se puede tratar extensamente de la angustia sin relacionarla para nada con los estados neuróticos. Existe, en efecto, una angustia real, independiente por completo de la angustia neurótica, y que se nos muestra como algo muy racional y comprensible, la angustia real, ¿no? Pudiendo ser definida como una reacción a la percepción de un peligro exterior, esto es, de un daño esperado y previsto. Es decir, ese concepto de angustia real desaparece en la actualidad. Ustedes van a escuchar que nadie hable de angustia real. Esta reacción aparece enlazada al reflejo de fuga y podemos considerarla como una manifestación del instinto de conservación. Mas, ¿ante qué objetos y en qué situaciones se produce la angustia? Ello depende naturalmente de los conocimientos del individuo y de su sentimiento de potencia ante el mundo exterior. El miedo que al salvaje inspira la vista de un cañón y la angustia que experimenta ante un eclipse solar nos parecen naturales. En cambio, el europeo que sabe manejar las armas de fuego y predecir el eclipse no experimenta en ninguno de los dos casos la menor angustia. A veces, lo que produce esta sensación es, por lo contrario, el saber demasiado. ¿Y los trenes preguntan? Pues entonces prevemos el peligro mucho antes de su llegada. De este modo, el salvaje experimentará miedo al advertir en el bosque la huella de un peligroso animal, huella que para el europeo carecerá de toda significación, y el marino observará con terror una pequeña nube, anuncio de ciclón, mientras que el pasajero no verá en ella amenaza ninguna. Reflexionando más detenidamente, nos vemos obligados a reconocer que nuestro juicio sobre la racionalidad y la adaptación a un fin de la angustia real debe ser sometido a una revisión. La única actitud racional ante la amenaza de un peligro consistiría en comparar nuestras propias fuerzas con la gravedad de dicha amenaza y decidir si el medio más eficaz de escapar al peligro, el medio, está puesto como miedo y está corregido, y decidir si el medio más eficaz de escapar al peligro es la fuga, la defensa o incluso el ataque. En esta actitud no hay lugar alguno para la angustia, lo cual no puede influir en el desarrollo de los hechos, constituyendo en cambio un nuevo peligro para el sujeto, pues cuando alcanza una cierta intensidad llega a paralizar toda acción de defensa, impidiendo incluso la fuga. Generalmente, la reacción a un peligro es un compuesto de sentimiento de angustia y acción defensiva. El animal asustado experimenta angustia y huye, pero únicamente la fuga responde a un fin, mientras que la angustia carece de él en absoluto. Estas consideraciones nos inclinan a ver en la angustia algo incongruente y desprovisto de todo fin. Pero analizando la situación a que da origen, lograremos quizá formarnos una más exacta idea de su naturaleza. Lo primero que en tal situación observamos es que el sujeto se haya preparado a la aparición del peligro, circunstancia que se manifiesta en el incremento de la tensión sensorial y de la tensión motriz. Este estado de espera y de preparación es incontestablemente favorable y su falta traería consigo graves consecuencias para el sujeto. De él se deriva, por una parte, la acción motora, que va desde la fuga a la defensa activa, y por otra, aquello que experimentamos como un estado de angustia. Cuanto más restringido es el desarrollo de la angustia, más rápida y racionalmente se lleva a cabo la transformación del estado de preparación ansiosa en acción. Resulta, pues, una cuestión ahí respecto a esa preparación ansiosa. Yo no tengo el texto en alemán, pero hay un problema serio en la traducción. Ocurre que los alemanes no utilizan ninguna palabra que sea parecida a ansioso, o en inglés anxiety, no, en absoluto. Tienen una sola palabra que es Angst, y luego tienen una palabra que es Furcht, que nosotros la traducimos por temor,
pero la palabra esa prácticamente no la utilizan, de modo que ellos utilizan al mismo tiempo la palabra angst con 3 significaciones diferentes. La significación que nosotros tenemos de angustia, la significación que tenemos de temor y la significación que tenemos de ansiedad. Y después de eso ya vamos a ver qué ocurrió con eso con la obra de Melanie Klein, por la traducción inglesa que pasó la obra de Melanie Klein del alemán al inglés. Sigamos. Y aclaro eso porque ahí aparece ansiedad en alemán, es muy probable que esté únicamente la palabra angst y que el traductor le pone ahí ansiedad. ¿Me explico? No, porque no puede haber una parecida ansiedad. O bien Furcht, que lo traducimos vale por temor y que el traductor lo traduce por ansiedad. Bueno, acá con lo que sigue habla algo de eso. No me parece necesario entrar aquí en la discusión de si el lenguaje corriente designa o no con las palabras angustia, miedo y susto la misma cosa. A mi juicio, la angustia se refiere tan solo al estado, haciendo abstracción de todo objeto, mientras que en el miedo se halla precisamente concentrada la atención sobre una determinada causa objetiva. La palabra susto me parece en cambio poseer una significación especialísima y designar sobre todo el efecto de un peligro al que no nos hallábamos preparados por un previo estado de angustia. Puede decirse, por tanto, que el hombre se defiende contra el susto por medio de la angustia. ¿Se entiende eso, no? Sí, que acá es donde también por medio de la ansiedad sería también, porque lo preparatorio como tensión y todo sería una cuestión ansiosa. Resulta de todos modos que el uso corriente que da a la palabra angustia, una vaga e indeterminada significación susceptible de múltiples interpretaciones. La mayor parte de las veces se entiende por angustia el estado subjetivo provocado por la percepción del desarrollo de angustia, estado que se considera como de carácter afectivo. Ahora bien, ese es otro concepto psicoanalítico importante, el concepto de desarrollo de angustia. Así como está el concepto de angustia real, este es otro concepto, ¿no? Cuando él habla de desarrollo de la angustia, no es solamente pensar que se desarrolla la angustia, sino que está hablando de un concepto que es esto que va desde un mínimo de angustia a un máximo, que es la angustia, digamos, neurótica, mientras que la otra puede ser la angustia señal, que es otro concepto psicoanalítico que vimos recién en Blecher, que hace referencia a una intensidad mínima y que no es anormal, no es enfermiza. Un preparatorio de una conducta adecuada. Tal cual. Y de lo afectivo como quantum. Sí, pero acá no está planteando el tema de quantum. Porque dice afectivo ahí Sí. y desarrolla como un crescendo. Sí, después vamos a ver cómo está planteado el tema de quantum. resulta de todos modos que el uso decía esto, que el uso corriente da a la palabra angustia una vaga e indeterminada significación susceptible de múltiples interpretaciones. Dice que la mayor parte de las veces se entiende por angustia el estado subjetivo provocado por la percepción del desarrollo de angustia, estado que se considera como de carácter afectivo. Ahora bien, ¿qué es lo que desde el punto de vista dinámico consideramos como un estado afectivo? Algo muy complicado. Entonces, fíjense, primero él trata de definir estado afectivo y ahí él toma el concepto de la psicología alemana de aquella época de lo que es un estado afectivo. Ahora él se hace un planteo más metapsicológico. Recuerden que la metapsicología incluye el punto de vista dinámico, económico y utópico, y se va a plantear desde el punto de vista dinámico qué es un estado afectivo. Bueno, esta es la pregunta, ¿no es cierto? Dice, ahora bien, dice, desde el punto de vista dinámico, ¿qué consideramos como un estado afectivo? Algo muy complicado. Un estado afectivo comprende ante todo determinadas inervaciones o descargas, además de ciertas sensaciones. Entonces, fíjense en eso en primer lugar. Un estado afectivo comprende determinadas inervaciones o descargas, además de ciertas sensaciones. Es decir, que en primer lugar está la inervación. Hay una base biológica que... Totalmente. En primer lugar la inervación y después la sensación. Un estado afectivo comprende ante todo entonces determinadas inervaciones o descargas y además ciertas sensaciones. Estas últimas son de dos clases: percepciones de acciones motoras realizadas y sensaciones directas de placer y displacer que imprimen al estado afectivo lo que pudiéramos llamar su tono fundamental.
No creo, sin embargo, que con estas consideraciones hayamos agotado todo lo que sobre la naturaleza de los estados afectivos puede decirse. En alguno de ellos creemos poder remontarnos más allá de estos elementos y reconocer que el nódulo en derredor del cual ha cristalizado la totalidad y se haya constituido por la repetición de cierto suceso importante y significativo vivido por el sujeto. Entonces, queremos remontarnos más allá de estos elementos y reconocer el estado afectivo entonces como el nódulo en derredor del cual ha cristalizado la totalidad, se haya constituido por la repetición de cierto suceso importante y significativo vivido por el sujeto. Este suceso puede no ser sino una impresión muy pretérica de un carácter muy general. Fíjense cómo funciona siempre el concepto psicoanalítico, acá como plantea en un sentido dinámico. Es decir, frente a cualquier fenómeno, el psicoanálisis creado por Freud, digamos, lo que va a plantear es lo siguiente: esto actual siempre tiene que ver con algo del pasado. Y eso, el pasado, constituye el nódulo prototípico sobre el cual se organiza esto del presente. Eso para cualquier tipo de fenómeno, entonces lo aplica acá el concepto de la angustia. Pero eso implica de alguna manera por lo menos dos cuestiones. Uno, una hipótesis de tipo reconstructiva, por un lado, y otra, una hipótesis de algo a priori, por el otro lado. Porque en definitiva, cuando la reconstrucción no llega a poder reconstruir, se pasa directamente al planteo del a priori. Ejemplo, si Freud plantea la represión, dice que la represión en realidad es una represión secundaria, pero tiene que haber habido una represión primaria. Si replantea si habla del narcisismo, dice: nosotros en la clínica conocemos el narcisismo secundario, pero tiene que haber habido un narcisismo primario. Si plantea el tema de las fantasías, en el sentido de los fantasmas, él dice: bueno, pero ¿y de dónde surgen los fantasmas? Y tiene que haber habido un fantasma originario, ¿entienden? Siempre el mismo planteo. Y acá exactamente el mismo. Si esto es un estado afectivo, si la angustia es un estado afectivo, bueno, y tiene tal y cual característica, pues tiene que tener una forma primaria. Entonces ahora va a decir cuál es. Dice, este suceso puede no ser sino una impresión muy pretérita de un carácter muy general y perteneciente a la prehistoria de la especie y no a la individual. Siempre Y no a la del individuo. Sí. Para que me comprendáis mejor os diré que el estado afectivo presenta la misma estructura que la crisis de histeria. Es, como ella, el residuo de una reminiscencia. Podemos comparar, por tanto, la crisis de histeria a un estado afectivo individual de nueva formación y considerar el estado afectivo normal como la expresión de una histeria genérica que ha llegado a ser hereditaria. Fíjense nuevamente cómo él tiene que generalizar al máximo el tema de la histeria, porque es el modelo que él pudo seguir. Entonces va a incluir absolutamente todo como si fuera una forma histérica que a su vez tiene un antecedente filogenético. Pero qué intento de hacer todo un desarrollo, ¿no? Y termina dogmático. Totalmente, claro. Con un discurso, digamos, más genetista, ¿no? Sí, sí. ¿Seguimos? Sí, dale. Ya un poquito más de Freud, luego frenamos ahí con la lectura. Sí, no creáis que este conocimiento de los estados afectivos es patrimonio reconocido de la psicología normal. Trátase, por lo contrario, del resultado exclusivo de las investigaciones. ¿Qué es el libro? Un teléfono. Vamos a verlo. Yo pensé que era esta máquina que dice. No creáis que este conocimiento de los estados afectivos es patrimonio reconocido de la psicología normal. Trátase, por lo contrario, del resultado exclusivo de las investigaciones psicoanalíticas. Lo que la psicología nos dice sobre dichos estados, por ejemplo, la teoría de James Lange, resulta para nosotros psicoanalistas tan incomprensible que ni siquiera podemos entrar a discutirlo. Sin embargo, he de hacer constar que tampoco nosotros nos hallamos plenamente seguros de la exactitud de nuestros conocimientos sobre esta materia. La labor de investigación que a ella hemos dedicado no constituye todavía sino un primer intento de orientarnos en tan oscuro dominio. Hecha esta advertencia, continuaré mi exposición.
creemos saber que temprana impresión es la que reproduce el estado afectivo caracterizado por la angustia. Y nos decimos que el acto de nacer es el único en el que se da aquel conjunto de efectos de displacer. Esa es la señal de alarma. Sí, Señal de angustia. señal de angustia. Nada más que la actualización moderna. Claro. Pero seguramente que hubo otra original. Claro. Y no, iba a insistir. Decimos, creemos saber, dice, se refiere que el acto de nacer es el único en el que se da aquel conjunto de efectos de displacer, tendencias de descarga y sensaciones físicas que constituye el prototipo de la acción que un grave peligro ejerce sobre nosotros, repitiéndose en nuestra vida como un estado de angustia. La causa de la angustia que acompañó al nacimiento fue el enorme incremento de la excitación, incremento consecutivo a la interrupción de la renovación de la sangre, de la respiración interna. Resulta pues que la primera angustia fue de naturaleza tóxica. La palabra angustia, del latín angustiae, estrechez, en alemán Angst, hace resaltar precisamente la opresión o dificultad para respirar que en el nacimiento existió como consecuencia de la situación real y se reproduce luego casi regularmente en el estado afectivo homólogo. Es también muy significativo el hecho de que este primer estado de angustia corresponda al momento en el que el nuevo ser es separado del cuerpo de su madre. Naturalmente, poseemos el convencimiento de que la predisposición a la repetición de este primer estado de angustia ha quedado incorporada a través de un número incalculable de generaciones al organismo humano, de manera que ningún individuo puede ya escapar a dicho estado afectivo, aunque como el legendario Macduff haya sido arrancado de las entrañas de su madre, esto es, aunque haya venido al mundo de un modo distinto al nacimiento natural. En cambio, ignoramos cuál ha podido ser el prototipo del estado de angustia en animales distintos de los mamíferos y cuál es el conjunto de sensaciones que en estos seres corresponde a nuestra angustia. Tendréis quizás curiosidad por saber cómo hemos podido llegar a la idea de que es el acto del nacimiento el que constituye la fuente y el prototipo del estado afectivo caracterizado por la angustia. La especulación no ha contribuido casi en absoluto a tal hallazgo, pues en cierto modo fue el ingenuo pensamiento popular el que orientó al mío en tal dirección. Un día, hace ya muchos años, nos hallamos reunidos en un restaurante varios jóvenes médicos de hospital y el interno de la sala de obstetricia nos relató una divertida anécdota de la que se había sido testigo en los últimos exámenes de comadronas. Una de las aspirantes a este título, preguntada por lo que significaba la presencia de meconio en las aguas durante el parto, respondió sin vacilar que ello probaba que el niño experimentaba angustia. Esta respuesta hizo reír a los examinadores y la alumna fue suspendida. Mas, por lo que a mí respecta, tomé en silencio su partido y comencé a sospechar que la pobre mujer había tenido la justa intuición de una importantísima relación. Yo quería volver sobre esto que leyó Luis, el tema del nacimiento, y recordar esto. Resulta pues que la primera angustia fue de naturaleza tóxica, refiriéndose a ese cambio. Tres casos de Eso quería recordarles, digamos. Interesante ese planteo que le hace. Ahora, este tema del psicoanálisis siempre después se extiende en todos los autores psicoanalíticos, como vamos a ver ahora, ¿no? Pero es un problema serio, porque entonces ellos empiezan a hablar de angustia referida a tal fenómeno porque tiene en común supuestamente tal cosa en el bebé con el adulto. El problema es el proceso, es decir, que ellos tenían que pensar reconstructivamente. No estaba planteado el tema del niño. Si bien el psicoanálisis iba hacia el pasado y hacia el niño,
todavía no era la época en que los psicoanalistas trabajaban con niños. ¿Quieren hacer una pausa acá? Y ¿O seguimos. sí? ¿Sí? Bueno, entonces hacemos una pausa acá y luego vamos a retomar sintéticamente esto que acabamos de leer y un poco más.